Ahora sí puse a grabar, te vuelvo a dar la bienvenida, Ivana, bienvenida, Gracias. gracias por estar. Les cuento a todos que Ivana López es profesora de literatura española y hispanoamericana, lingüística y gramática y taller de oratoria en el Instituto Superior de Formación Docente 116. Ella es directora del Instituto Secundario San Vicente de Paul, coordinadora de talleres de escritura y de talleres de lectura desde su retorno al país en 2014. Es formadora de docentes y profesora universitaria en varios países de Latinoamérica, especialmente en Ecuador y Costa Rica. Es profesora y examinadora del Bachillerato Internacional, entre otras actividades siempre ligadas a la palabra y a la educación. Bienvenida, Ivana. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes dirán, ¿qué estoy haciendo acá? Que tiene que ver con familias ensambladas, que tiene que ver con otro ámbito completamente distinto al mío, pero sí y no, porque mi ámbito tiene que ver con la literatura. Y la literatura no es otra cosa que la representación de todos los seres humanos. Y dentro de esas representaciones también están las familias. Y vamos a hablar de las familias ensambladas en la literatura y vamos a hablar de las familias ensambladas en los cuentos infantiles, que tal vez es lo que marca un poquito más a todas estas sociedades. Tengo una presentación, si Bueno, me permite, para compartir. ahí Ivana nos vas a contar si esto de las familias ensambladas es un concepto nuevo que apareció hace poco. Vamos a hablar un poco de eso. Déjenme ver. Ay, creo que esta no es la que estoy compartiendo. Está acá. A ver. Esperen que abro primero mi presentación. Y ahí está. Esa sí es. Y así puedo compartirla con ustedes. Y podemos ir charlando un poquito de esto, de este tema. Bueno, ahí la ven. Sí, vemos. Ahí Vemos está. también. Ahí está, perfecto. Esta idea de la de las familias ensambladas, que todos decimos, bueno, las familias ensambladas es ahora, en este momento en que la sociedad ha cambiado, en que se aceptan o se ven como normales ciertas cuestiones que antes no se veían. Y sin embargo, la primera idea de la mirada de la familia en la literatura y en el cuento es muy antigua. La idea de contar cuentos antes de dormir viene desde tiempos inmemoriales. De contarse cuentos entre nosotros, de reunirnos a contarnos historias, porque la literatura lo que hace es perpetuar las historias, perpetuar el bagaje cultural que vamos llevando de, desde eh, desde una generación a otra, desde una época a otra, desde un país a otro. Nuestra vida es una vida de contar historias. Si ustedes llegan a su casa hoy y les preguntan, bueno, ¿cómo fue tu día? Lo que van a hacer es contar una historia. Me levanté a tal hora, hice tal cosa, fui a tal lugar, me encontré con alguien. Nuestra vida está sustentada sobre la base de las historias. Eh, y la pregunta que hago aquí, ¿dónde empieza este cuento infantil? ¿Dónde empieza esta idea de que la literatura o que las historias que contamos para dormir van llevando distintos conocimientos o distintos conceptos? ¿Dónde comienza? Sandra me preguntaba al principio, ¿desde cuándo esta idea de la familia ensamblada en la literatura? Y les tengo que decir, ya comienza en los mitos de todas las sociedades. La familia ensamblada no solamente se ve en la literatura actual, sino que se ve también en la mirada mitológica. ¿Y qué era un mito, me dicen ustedes? O pensamos. Y un mito eran estas historias de los pueblos primigenios para tratar de entender el mundo. El mito para tratar de entender el mundo, para tratar de explicar lo que no podían explicar. Entonces, bueno,
¿Por qué está el verano, la primavera, el otoño, el invierno? Bueno, hay un mito para eso, ¿no? Y aparece que yo Perséfone. ¿Por qué las estrellas brillan de noche? Y hay un mito para eso. ¿Por qué la sociedad está establecida como está establecida? Hay un mito, hay una historia, hay un cuento. El cuento, la historia, el mito es lo que nos enseña y lo que transmite. Y no solamente en todas las, si pensamos, pensamos en la mitología griega, pero no solamente en la mitología griega, en todas las mitologías. ¿Qué me pasó a mí cuando descubrí la mitología griega? Cuando empecé a leer sobre estos personajes que irrumpen en nuestra vida y que nos dan modelos a seguir. Me pareció fascinante. Y descubrí que la mitología griega o la familia griega es la familia ensamblada por excelencia, porque ahí hay múltiples madres, hay múltiples padres, eh, pero está el gran padre, el padre universal, que es Zeus, la primera gran familia ensamblada. Si vemos al mito como un elemento literario y como un elemento de transmisión de historias en las familias, los primeros padres ensambladores de la literatura occidental, desde la mirada occidental, es Zeus y es Hera. Los dos primeros padres que empiezan a compartir toda una familia y que a partir de esta unión aparecen los primeros grandes dioses de todo el Olimpo. Tenemos a Apolo, tenemos a Artemisa, a Ares, a Hefesto, a Afrodita, a Hermes, a Atenea, quise poner ahí y puse Atenes, que son todos hijos de Zeus, aunque no de Hera. Pero todos estos son los dioses mayores. Apolo y Artemisa, que son mellizos, además, son gemelos. Ares, que es el dios de la guerra. Hefesto, que es el artesano, el que le hace los rayos a Zeus. Afrodita, la maravillosa diosa del amor o de las relaciones eróticas. Hermes, el mensajero de los dioses. Atenea, la diosa de la inteligencia. Pero ¿qué es lo que pasa con todos estos hermanos, hijos de diferentes madres? Y lo que tiene que pasar siempre, el conflicto. La, la, la mitología griega se caracteriza por el conflicto, por una familia que necesita del conflicto para poder establecerse como familia. Y esto es interesante también, porque en la literatura en general, el conflicto es, en la narrativa sobre todo, el eje vertebrador. Sin conflicto no hay historia que contar, porque, como les decía al principio, si ustedes vuelven a su casa hoy y no pasó nada, bueno, ¿cómo te fue? Bien, no hay nada que contar, pero si venía para acá y se me rompió el auto y tuve que llamar a la grúa y la grúa no venía y bajó una persona y estuve hablando con ella y tardé en llegar a donde tenía que ir, ahí es cuando la historia que estamos contando del relato de nuestro día se convierte en otra cosa, se convierte en algo digno de ser contado. Y en la familia ensamblada, si lo vemos desde la mirada de la literatura, lo digno de ser contado es el conflicto. No es, bueno, llegamos, somos todos felices, todos vivimos en armonía, no hay ningún inconveniente, la vida es muy sencilla, todos nos queremos mucho. Lo que es interesante contar que Ares detesta a todos sus hermanos, por ejemplo, en la mitología griega, entonces siempre está tratando de complicarles la vida, que a Afrodita no le interesan los códigos, entonces puede estar con Apolo o puede estar con su esposo, que es su hermano esposo, que es Hefesto, eh, sin ningún tipo de prurito. Y los padres, ¿qué hacen frente a esto? Bueno, en algunos casos Zeus se convierte en una especie de juez que imparte ante lo que los griegos llaman hibris, es decir, una acción desproporcionada, imparte su jamartía, que es una especie de castigo. Pero a veces no, lo deja pasar, porque tiene otra estrategia,
porque piensa de otra manera, porque tal vez esta mirada de conflicto es la mirada más interesante para él, obtiene mejores cosas. Y durante años, durante siglos, el mito fue el cuento infantil para dormir. Durante siglos, eh, el papá y la mamá en nuestro mundo occidental contaban todas estas historias para dormir o en otros momentos. Pero ¿qué es lo que hace el cuento en el mundo infantil? Ahora lo vamos a ver un poquito más con Michel Petit. Pero además de esto, del mito durante siglos que fue como el cuento que más se contaba, aparecen luego otros modelos, más con la modernidad, con otra mirada del niño, que ustedes son más expertas que yo en cuanto a evolución y en cuanto a esto que pasa en relación con las familias, porque tienen otra mirada. Yo tengo mi mirada de lo literario, en lo que todo está permitido, y que todo es charlable y que todo es discutible y aparecen otros modelos. Acá puse una foto de Michel Petit. Michel Petit, junto con su padre, es una investigadora francesa que se dedica a analizar la lectura en las familias y la lectura en los cuentos infantiles. Y ella dice que hay como una moda de que la literatura tiene que ser pensada en función de los problemas de los niños. Si yo tengo problemas con mi mamá y con mi papá porque pertenecemos a una familia ensamblada, hay un cuento que habla del nene que llega a la nueva familia con la mochila. Digamos, hay en el siglo XX y en los últimos años, siglo XXI, la idea de que la literatura tiene que estar en función de las problemáticas familiares o de las problemáticas del ser humano. Y ella encuentra dos hechos que son interesantísimos. Uno, Tarzán, que nosotros lo vemos como un relato para niños, pero había una familia que había adoptado un niño que es también una forma, un niño adulto, un niño más grande, que es también como una forma de ensamblaje, no sé, ustedes lo tienen más claro que yo, que es como una forma de familia ensamblada también, porque que llegue un niño de 10, 12 años a un hogar nuevo y tener que conectar es un tema difícil. ¿Y qué había hecho esta mamá nueva? Le había comprado un montón de historias del niño adoptado, de llegar al hogar, pero él decidió leer Tarzán. Y cuando lee Tarzán, estos monos que adoptan a este niño que cae en la selva, entiende lo que es una familia ensamblada. Entiende naturalmente, con un texto literario que no estaba pensado para eso, entiende la representación de lo que era su familia. Eran monos y él era un humano, y sin embargo lo criaron, desarrollaron en él habilidades. Y lo mismo pasa ya con otro texto, que seguramente lo vieron en películas de Disney y demás, pero Mowgli, los cuentos de la selva, en el que este chiquito es criado por distintos animales, por un oso, por un tigre, eh, sobre todo por lobos, y empieza a entender la ley de la selva, empieza a entender la ley de la familia general, que son todos los animales, y cómo relacionarse con ellos para poder sobrevivir en ese lugar, y qué es lo que él puede brindar en esa familia, en ese encuentro familiar tan dispar, que los demás no pueden dar. Y entonces allí, hoy hemos hablado y he escuchado que hablan sobre la responsabilidad de los papás de organizar, de crear, de pensar todas las lógicas de relación. Pero en estos cuentos, a quienes ponen en el centro es a los niños, que son ellos también los que tienen que colaborar con una familia ya constituida para poder seguir adelante con esa familia, para poder ser parte de. Entonces, tenemos la mirada que veníamos hablando de este cuento que se cuenta, el mito que se cuenta como cuento, pero también la mirada de el niño que de golpe se da cuenta a través de otros modelos literarios
que él es parte y que él puede contribuir a que una familia ensamblada sea diferente, pero que sea exitosa. Entonces no está tanto, está puesta la mirada, sí, en padre y madre, pero estos relatos ponen también la mirada en los niños. Y desde ahí, en general, en el centro de los cuentos tradicionales, nos vamos a los cuentos tradicionales, porque primero hablé de los mitos, luego hablé de dos relatos de autor, y ahora hablo de los cuentos tradicionales, que no los inventó nadie, que fueron pasando de generación en generación. Y en estos cuentos tradicionales, el eje, el centro, es la madre. Y ahí podemos ver esto que habla Carl Jung cuando habla de los arquetipos, que son como figuraciones que se estructuran desde dos ideas. Tenemos una idea consciente, cuando Jung y Freud empiezan a investigar el mundo de la mente, dicen, bueno, hay dos momentos. El consciente, que es el que nosotros, en que estamos trabajando todo el tiempo, en que sabemos lo que pasa, y el inconsciente, esto que está en nosotros, pero que a veces no accedemos de manera concreta, consciente, sabiendo dónde estamos. Y este inconsciente tiene dos elementos, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo, dice Yang, es donde trabajan los arquetipos, donde trabaja, por ejemplo, el arquetipo de la madre, este que estamos viendo en relación con la familia ensamblada. Durante siglos, los cuentos tradicionales han puesto en la figura materna eh, la ternura o la maldad, convirtiendo a las madres amorosas, a las madres tiernas, que son poco interesantes para la literatura, o a las madres terribles y demoníacas, que son las que nos importan. Eso es lo que sustenta la idea del arquetipo, el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo se sustenta la idea del arquetipo. Y qué mejor que el cuento infantil como modelo de transmisión de esos inconscientes, de esas miradas comunes. Está bien, está mal, es cuestionable, es juzgable, es literatura. Digamos, lo que se haga con ese arte, lo que se haga con ese mensaje, tiene que ver con la charla familiar, tiene que ver con la interpretación. El texto en sí, el cuento en sí, no pretende moralizar en estos cuentos, pretende contar una historia. Pero en ese pretender contar historias, a veces se justifica más el mandato. Lo que dice el cuento es lo que hay que hacer. Se cimenta ese mandato. Y a veces es la forma de mantener un modelo que no se puede cambiar. Así es, las madrastras en los cuentos infantiles siempre son malas y los niños siempre sufren. Eh, Pobres niños y pobres y madres. aún, claro, y aún en el modelo que estamos viendo, seguimos, porque podemos hablar tanto de Cenicienta, de Blancanieves, de La Bella Durmiente, de Hansel y Gretel y de un montón de cuentos tradicionales, pero seguimos con la idea del conflicto, con la necesidad de, eh, de contar la historia en la que la madrastra es terrible, detesta a la familia ensamblada, la hija que no es de su sangre es la que tiene que fregar el piso y servirlas, la que no tiene derecho a la felicidad, la que si es más bella que ella tiene que ser destruida porque la belleza solamente le pertenece a la madrastra, la que tiene que ser dormida o sacada del lugar porque tiene más atributos dados que hacen que el hada superior sienta envidia, ¿no? El hada también como una especie de figura por elevación como madrastra, o Hansel y Gretel.
yo no tengo hijos, pero son tus hijos y tus hijos no me gustan. Entonces andá y llévalos al bosque y desaparecelos, ¿no? Y por más que ellos vuelvan con las miguitas de pan, desaparecelos. Porque esa es la mirada que tengo de la construcción de una familia nueva. Si no es mi sangre, si no es mi familia, si no es parte de mi ADN, de mi genética, no pertenece a mi familia y por lo tanto está en un segundo nivel. ¿Qué nos hizo esa literatura a nosotros? Bueno, si no tomamos esos relatos como lo que son relatos e historias, historias tradicionales de las que podemos aprender lo que no se hace, convertimos ese modelo en un mandato que tiene que seguir a lo largo del tiempo. Y entonces, realmente las familias ensambladas tienen un problema. No por no charlar esta situación, sino porque hay toda una sociedad que ve, piensa la familia ensamblada, ya lo dudo, ya tengo dudas si eso va a funcionar. Y que la madrastra o que la nueva mujer del marido sea buena, también lo dudo. Eh, es interesante lo que contaba Sandra al principio de este encuentro, en que el ensamblaje de vuestra familia es un caso exitoso. Entonces es importante apoyarnos en esos casos exitosos para poder comentar estos otros que no lo son. ¿Hay una contrapropuesta literaria a esto? Por supuesto que sí, pero esa mirada la veremos en otra charla, en otro momento. Por ahora le dejo un regalito y es esto. La literatura es la creación de mundos que nos ayuda a pensar, a sentir, nos interpela, nos hace viajar y nos hace emocionarnos. Así que no queda otra cosa que leer para poder entender el mundo. Lean. Eso es. Hermoso, Iván, hermoso. Muchísimas gracias. Leer nosotros, leerle a nuestros hijos. Y bueno, Ujú. mirá qué misiones Charlar los lo de modelos, charlar, discutir esos modelos, exactamente. discutir ese personaje con ellos. Pero mirá qué misión para las madrastras cambiar ese estereotipo, ¿no? Ujú, claro, Va a ser porque el arquetipo está clavado claro, en el inconsciente colectivo. Y entonces la madrastra, ya la palabra madrastra es atroz. sí. Cambiar a, no sé, a madre vinculante, no sé, a mamá del corazón, como otros elementos que vayan suavizando esta idea tan estructurada. Sí. Mamá del corazón suena mucho más empático, Ujú. ¿sí? Más cercano también. ¿Querés dejar de compartir? Así nos te vemos, Sí, dejo de compartir, perdón. te Así ya despedimos, podemos te saco una despedirnos. fotito. A ver, ahí. Estoy aquí. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahí va la foto para recordar este momento. Así que bueno, Ivana, muy Mm. agradecida y bueno, una invitación a nuestro próximo evento por la segunda parte, ¿no? Con esa Claro, que nos todo lo otro dejaste que la ahí. literatura ofrece. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas Besito. gracias. Vamos a detener la grabación.